Bueno, gracias a ustedes por invitarme a este podcast, que es muy entretenido contar la experiencia que nos ha tocado vivir ya no 3 años, sino que yo pienso que prácticamente llevamos un poco más de una década de una sequía muy fuerte, muy compleja, que nos ha llevado, yo creo, a llegar un poco a los límites técnicos de una agricultura que hemos tenido que cambiar muchos paradigmas, una agricultura que hemos tenido que salir de los manejos tradicionales normales que ya no funcionan, porque ya no es solo falta de agua, sino también eh, estrés climático, como están ustedes allá en México, con zonas de 38, 42, 43 grados. Acá también hay ciertas zonas que hace 4 o 5 años, si había un día 36 grados era una máxima histórica, y hoy día estamos llegando a algún uno que otro día 45 grados también. Entonces el clima ha estado cambiando mucho, nos ha llevado a desplazar lo que era una agricultura tradicional de 28, 30 grados, que todo funcionaba, era muy fácil, a climas muy extremos, a suelos más malos, a peores calidades de agua, y hemos tenido que cambiar todos los manejos, porque nuestro mercado está en la tienda, en el supermercado, en la casa del consumidor final, prende el aire acondicionado y le da lo mismo si la planta está con sol, con sombra, llovió o no, quiere un producto bueno y se lo tenemos que entregar. Y debido a eso hemos tenido que cambiar una serie de cosas, de manejos, tanto para combatir las faltas de agua o periodos más prolongados sin agua, estrés térmico, sin bajar la calidad, porque si no, no tenemos un retorno de la fruta y las industrias se van a la quiebra. O sea, se nos empieza a acabar la agricultura y cada año la tenemos que hacer más sustentable y más eficiente. Matías, hablas de ya 10 años en los que tuvieron que estarse haciendo modificaciones para poder dar esos rendimientos, esos calibres en el caso de lo que nos vas a hablar. Pero antes quisiera preguntarte, ¿qué es Elite Value Nut? ¿Sí lo pronuncio bien? Sí, bastante bien. Bueno, Elite Walnut es una consultora agronómica especializada en nueces, en frutos de aceite, que partimos el año 2014. Yo antes trabajaba era el gerente técnico de una comercializadora muy grande de nueces. Tenía un área de captación de fruta de 1.600 kilómetros de largo, con bastantes clientes, viajaba prácticamente constante todo el año, y a raíz de los cambios de mercado y de los distintos manejos técnicos más eficientes que fuimos haciendo poco a poco con este cambio de clima, ya hoy día tenemos esa marca que estamos operando con asesorías fuertes en Chile, Brasil, Europa, algunas que otra vez vamos por ahí a México, a Perú también, cuando hay un poquito de tiempo, pero lo fuerte está en Brasil, Europa y Chile, que es la casa matriz donde hemos ido desarrollando este cambio constante a una agricultura más eficiente, más sustentable, y aprendiendo a manejar muy bien la sequía y el estrés climático que nos ha estado pegando muy fuerte. Matías, yo quisiera enfatizar un poco o irme un poquito más hacia la parte de cómo llegas a esta parte de ser agrónomo y cómo llegas a tener esta parte de la visión de generar una empresa. Pero quiero irme más atrás. Si tienes tú alguna referencia de si alguien de tu familia, alguien que esté cerca de ti, había tenido acercamiento a la agricultura y que es por eso que tú seguiste la tradición. O sea, más que tradición, fue una manera de estudiar y surgir. Nuestra familia de 2 o 3 generaciones viene como inmigrantes de Europa, y entre los distintos hermanos, tíos míos, por parte de mi madre, tienen distintos negocios, entre algo de hotelería rural y un poco también de agricultura, fuerte prácticamente en fruta de carozo, también un poco de nueces,
Y por ahí empieza esta atracción, se diría, por el campo, y prácticamente ya cuando estábamos terminando la secundaria, titulamos de técnico agrícola por ahí en el año 2000. Luego fuimos a disfrutar un poco de la vida, esquiar un poco por ahí algunas partes de Europa y algo más, a pasarlo bien. Y en 2007 nos volvimos a reencontrar con las nueces y ya nos pusimos a estudiar agronomía en la universidad para titularnos en 2016 en un mix de estudiar de noche y trabajando de día en esta área que teníamos que dar un soporte técnico a través de una comercializadora para mejorar la cantidad de nueces y la calidad de nueces que producían. Porque cuando yo partimos en esto, era como ver las nueces de pecano en Oregon. 1.000 kilos por hectárea, un 5, un 7% de daños de insectos, que era el parámetro normal de la industria. Pero teníamos un mercado exigente que iba creciendo poco a poco, que se fue cambiando de la exportación de nueces de Chile a Argentina, cuando tuvo sus primeros problemas comerciales con el corralito. Nuestras nueces se fueron a Brasil, a un tremendo mercado, y luego de Brasil se empezaron a ir a Europa, luego a Turquía, a Medio Oriente, se expandió a prácticamente toda Europa, hoy día también a Asia, y eso nos llevó a tener un desafío técnico más productivo y también con mejor calidad de fruta, porque antiguamente, del año 2000 hasta yo creo que el año 2016, la calidad de las nueces daba lo mismo. Había dispersión de calibres, colores, distintas relaciones entre un kilo de nueces con cáscara y pulpa, cuánto era la almendra que se comía, no importaba mucho. Después de este gran recambio de mercado, el mercado se puso muy exigente y hoy día hay ciertos calibres o diámetros de fruta que son considerados como descarte. Aquí ya tenemos un mercado maduro, muy exigente. También por los últimos 2 o 3 años el mundo se ha sentado un poco más. Ya ahora no es un producto, se podría decir, de nichos que pagan mucho por un producto caro, sino que ya somos un commodity. Tuvimos un crecimiento como mercado mundial de nueces. Si hablamos del hemisferio sur, cuando partimos en el año 2000, el hemisferio sur del mundo, hablando Chile como principal productor, Argentina, Australia, por ahí cosas muy pequeñas, estábamos hablando de una oferta de nueces al comercio de 12, 14 millones de kilos. Y hoy día esa oferta son alrededor de cercano a los 260, 270 millones de kilos en el hemisferio sur. Ahora, ¿qué pasó con el hemisferio norte, que es nuestra gran competencia y el abastecedor del mercado mundial de nueces? Pasamos de una oferta mundial que podría andar entre los 170 a 250 millones de kilos a tener una oferta cercana a los 800 millones de kilos. Entonces, claramente, se produjeron stock de enlace entre la cosecha del hemisferio norte y el hemisferio sur en todos los mercados, y como es en cualquier fruta, el mercado empezó a madurar, a exigir mucha calidad, y ahí tuvimos que ir evolucionando con todo este cambio climático para poder tener esa calidad a un consumidor más exigente, porque si no, no íbamos a tener precio, no íbamos a tener precio. También esto fue una variable comercial muy fuerte que potenció la industria. Partimos en el año, haciendo más historia atrás, yo me acuerdo que era un poco más niño, año 90 y algo, las nueces de Castilla costaban $1.70, que eso se mantuvo hasta el año 2003, 2006 aproximadamente,
Tuvimos pic de hasta $5.70 en el valor de las nueces, que fue un cambio radical y explotó la industria plantando nueces, tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte, prácticamente el año 2012 al 2016, y ahora venimos en una curva descendente, y ya un commodity que se asentó a nivel mundial, que prácticamente estamos hoy día en el ciclo de los últimos 13 años con los precios históricos más bajos, con un mercado de calidad más exigente, a niveles de $1.70 a $2.20, como precio de retorno al productor en su campo con la nuez con cáscara por kilo seca. Cosa que no se ha visto en otros frutos secos como el pistacho, la almendra varía un poco, pero no ha sido tan fuerte la curva. Los pecanos, un negocio muy interesante. La nuez de pecano que se cultiva en México, en Brasil, Argentina. Algo está partiendo en Europa, en Australia y Sudáfrica también hay un poco. Perú tiene precios más estables, entre $3 y $6, dependiendo la variedad y todo. Entonces, yo creo que la nuez de Castilla o la situación que nos ha tocado vivir en Chile ha sido un poco más extrema de lo que esperábamos y, bueno, ha sido un gran aprendizaje para ir cambiando mucho la tecnología. Hoy día yo creo que este cambio de mercado en conjunto con los problemas climáticos y productivos nos ha llevado a una evolución superior, a cada año tener que estar en una innovación constante pensando qué vamos a hacer si el próximo año llueve o no llueve. Mis clientes de Brasil se mueren de la risa porque en sus campos llueve 1.200, 800, 1.800, 1.700 milímetros al año. Yo aquí en mi casa a veces llueve y tengo que regar el pasto del jardín igual, porque tenemos inviernos que llueven 30 a 70 milímetros. O sea, está muy complicado. Y precisamente en eso, Mauro, Matías nos quería hablar un poco de la tecnología que ellos están aplicando, ¿no? El biopoliagua. Si gustas, Matías, si quieres platicarnos un poquito de este rollo. El biopoliagua, al igual que la experiencia que han visto. Espérame tantito antes de entrar al biopoliagua, porque quisiera resaltar varias cosas que nos dijiste ahorita, mi estimado Matías. Por decir, yo encuentro lo que comentas, que hemos tenido que evolucionar o han tenido que evolucionar de una agricultura tradicional que no exigía calidades, que no exigía ciertas cuestiones que restringieran a la producción. Actualmente, por decir, en México se da de que el mercado chino quiere nueces grandes, o sea, estábamos hablando de 90 por kilo. Entonces, esas, a final de cuentas, tienen un sobrevalor en el mercado de un 30 hasta un 40% más a comparación de las otras. Pero también aunando y conectando lo que nos comentas, lo que quisiera decir es, en tu percepción, ¿cuánto crees que ha afectado el cambio climático en la cosecha? Porque los datos de la ONU dicen que de un 7 a un 12%. Sin embargo, creo que si somos sensibles, te puede estar hablando de un 38 hasta un 40% de afectación por los cambios climáticos que ha habido en el campo, ¿no? O al momento de cultivar. Sí, yo pienso que el impacto del clima por exceso de estrés térmico y deficiencias hídricas podríamos tener un gran impacto entre un 30 a un 50% de la producción. Y eso también va en línea con el resultado comercial del agricultor, porque antiguamente este agricultor tenía unos costos básicos, pero producía 1.500 kilos de nuez seca por hectárea. Hoy día, ese mismo agricultor, para seguir manteniendo su unidad productiva, tiene que estar sobre 7.000 o 7.500 kilos por hectárea, que los hemos tenido que ir construyendo en el tiempo con aumento de calibre, pasando en el caso de la nuez de Castilla, después lo vamos a ver, que estamos haciendo en la nuez de pecano, que también es muy interesante este traspaso de tecnología, cómo ha ido impactando, porque son frutales de aceite, que es lo que hay que entender. Tenemos las hortalizas, que es crear una hoja, para entenderlo de una forma muy fácil.
Después tenemos toda la fruta de azúcar con sus distintos tipos, que es un desgaste energético. Y tenemos las frutas de aceite, que hacer aceite cuesta 6, 7 o un poco más de energía que hacer azúcar o que hacer una planta de hoja. Y las 3 o 4 tipos de fabricación tienen un desgaste energético distinto, pero viven en el mismo clima. Entonces la tecnología tiene que cambiar y se tiene que adaptar. Y el mercado es el mercado compra lo que quiere. Entonces, ¿qué quiere un mercado? Fruta de excelente calidad, nueces blancas, nueces grandes, y cada día nos está exigiendo más porque hay poder adquisitivo para poder comprarlo, pero esto nos frena un poquito el clima y los manejos. Tienen que ir en línea con eso. Nosotros pasamos de producciones marginales con mala calidad a grandes producciones con muy buena calidad. Y eso ha sido un cambio importante en tecnología, manejo, forma de afrontar las cosechas en los últimos 10 años, que nos ha llevado a cambiar bastantes manejos. Y fíjate que quisiera ahondar en esta parte, porque lo que hablas es cambiar una metodología de producción de 1.500 kilos a irnos a 7.500 kilos, son 6 veces más, o sea, es un mundo de diferencia. Y ahorita comentas, hemos tenido, dices, que ir construyendo esa fortaleza del árbol y esa fortaleza de producción. Pero si me dices a mí, el día de hoy, que no fuera agrónomo, que no fuera una persona que está dentro de la agricultura, ¿me podrías esquematizar cuáles son los pasos de cómo tener que ir construyendo o ir sosteniendo esta producción y cuáles son digámoslo así, las situaciones claves para poderlo realizar? Bueno, la situación clave para poder realizar esto son 3 ejes fundamentales. Uno es la especie que tenemos para cultivar, ya la tenemos con una tecnología y una genética definida. Después el otro eje fundamental es ver cómo estamos renovando la estructura o los centros productivos, que es básicamente no tener miedo a podar un porcentaje de la planta todos los años, dependiendo su forma o su genética de fructificación, si es más lateral o más en la punta de las ramas, estamos hablando de árboles frutales. Y yo creo que lo otro es la tecnología en el manejo del agua, porque sin agua no hacemos nada. La planta es un ser que evapora, absorbe agua por la raíz, la bota por la hoja, genera su energía, pero en ese manejo del agua es muy relevante cómo enfocamos el agua para salir de invierno, partir la floración, ver la etapa del crecimiento del fruto, la etapa de la cosecha. Antiguamente se regaba todo a destajo parecido. Todos los riegos eran iguales o se iban aumentando. Hoy día ya eso lo hemos podido estudiar y parametrizar bastante bien para ser más eficiente. Y cada etapa fenológica tiene su distinto tipo o frecuencia de riego. Podríamos decir que esto es lo mismo cuando compramos un coche nuevo en el año 80, que tenía 4 marchas con 100 HP. Hoy día tenemos el mismo coche, pero le cambiamos el motor a un V8 con 650 HP, con una caja de 10 marchas que nos da un confort distinto. Es un poco lo que hemos hecho con las plantas. Hemos modificado sistemas de riego, formas de regar, hemos modificado también densidades de plantas. Antiguamente las nogaleras antiguas pasaban de 70 a 100 plantas por hectárea. Hoy día estamos trabajando con algunas densidades hasta de 1.100 plantas por hectárea, que es un poco exagerado. Yo creo que las densidades ideales son entre 357 y 700 plantas por hectárea, las que tienen un muy buen flujo de caja productivo desde el tercer año, que es muy importante, porque hoy día el inversionista o agricultor
o empresario agrícola, por llamarlo mejor, quiere poner su capital el año 1 y el año 3 o 4, que ya esa inversión empieza a retornar. Porque si empieza a retornar el año 8 o 9, es mejor invertirlo en un bien inmobiliario o en algo que rente más rápido. Pierde el atractivo comercial. Entonces hoy día eso nos ha llevado a forzar muchos métodos que debemos mejorar y seguir mejorando con todos estos cambios climáticos, manejos de agua, para aumentar la rentabilidad cada día más y más rápido. Y también otro desafío relevante es que sea sustentable en el tiempo. Perfecto, gracias Matías. Fíjate que también otra cosa que quisiera resaltar aquí, lo que nos comentabas, a ver, checar qué es la nuez de Castilla por un lado y qué es la nuez pecana por otro. Sin embargo, también lo interesante que nos comentas es que la genética es el bastión fundamental y de ahí el marco de plantación y de ahí el manejo cultural y dentro de todo esto un 10 a un 15%, o si se puede un 20%, está el tema del agua. Ahí, como bien lo sabes y como bien te lo hemos podido conocer por ti, tú has visto el manejo del biopoliagua en esa zona y me quedé sorprendido con el impacto que ha tenido o el impacto que tiene al momento de la producción de nuez. Quisiera, como si nos puedes esquematizar un antes y un después de ocupar esta tecnología. Claro, hoy día lo que nos ha llevado a ocupar biopoliagua como una solución muy relevante, básicamente ha sido tener zonas productivas agrícolas con una demanda de agua de 10.000 o 11.000 metros cúbicos al año, a seguir produciendo lo mismo o tener la posibilidad de producir lo mismo con 5.000 metros cúbicos de agua. Esto no ha sido de un año para otro, ha sido un aprendizaje de 3 a 5 años en distintas latitudes, pero con una clara tendencia que cada día tenemos menos agua. Entonces, el mismo año a año que se nos ha ido acortando o quedando las zonas productivas sin agua, nos ha ayudado a entender mejor el funcionamiento de Poliagua y a poder ocuparlo de mejor manera, manejar sus dosis, sus tiempos, y nos ha permitido mantener las superficies entre un 80 a un 95% del total de superficie productiva estable. Agricultores que no han querido innovar en esta tecnología o no la han querido probar o dicen eso es una tontería, ¿no? Esto no sirve. Hoy día tienen un 25 o un 30% de su superficie productiva y con mala calidad. Entonces los cambios Así de drástico, así de drástico. Entonces sí. tú pondrías en la balanza la genética, después de ahí el uso eficiente del agua, como es este caso del biopoliagua, para darle una mejor retención del agua de hasta un 50%. Y de ahí soportas el otro 30% del éxito productivo en el manejo, pero algo que me quedó bien interesante y bien importante de preguntarte es, ¿cómo decides realmente la poda? ¿O bajo qué parámetros cómo haces la poda? Ya, la poda la podemos parametrizar de dos formas. Tenemos que saber la vida útil de la madera productiva. Si queremos nueces grandes, las nueces grandes se dan en madera de 2 a 4 o 5 años. Si tenemos riegos de mala calidad, esa madera productiva de 5 años va a durar 2 o puede durar 1. Entonces ahí tenemos que acelerar el volumen de poda,
pero también trae una contraindicación que si podamos más de la cuenta, vamos a cosechar menos porque estamos botando más estructura con nueces a futuro de la que debemos dejar para tener una cosecha estable. Entonces ahí tenemos que podar entre un 15 a un 20% para tener una buena relación entre la calidad de madera y lo que tenemos que ir renovando año a año en la planta, ya sea en la parte baja, en la calle, en la parte media, en la parte alta de la planta, según su desgaste, para poder lograr este equilibrio de tener una producción estable pero de calidad. ¿Te refieres a una producción estable sin que tenga esa itinerancia de producción de un año a reserva, un año productivo, o realmente como a tener un soporte sólido por la inducción de la poda? Bueno, la inducción de la poda tiene algo que ver, pero lo más importante es que nosotros somos parte de una cadena productiva. Yo como agricultor no puedo decirle a mi comprador o al comercializador de fruta o a mi supermercado o a mis 2 o 3 compradores, mira, este año te voy a entregar 1 millón de kilos porque me dio mucho y ve tú cómo los vendes. El próximo año, oye, esto dio poco, tengo solo 200 toneladas, así que anda a ver tú dónde compras los otros 800.000 kilos para poder sustentar a tu cliente, porque a mí no me dio. Eso hoy día al mercado no le sirve. Hoy día lo que quieren nuestros compradores, independiente que sea mayorista, minorista, es una producción que ojalá no varíe más del 5%, porque es muy fácil de reponer, o no va a afectar la cadena de oferta al consumidor final, y también quiere una calidad estable. O sea, alguien que me está comprando mi fruta, independiente que sean nueces, aguacate o lo que sea, si yo tengo 1 millón de kilos o 5 millones de kilos de oferta, todos los años me va a considerar con ese volumen de fruta. No quiere que yo un año le oferte 5 millones de kilos y después 500 toneladas, porque me va a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no puedes tener los mismos 5 millones de kilos de tu fruta de buena calidad? Y ojalá tengas 10, porque es la fruta que se comercializa más fácil, más rápido y no tiene problemas de venta. Entonces, Perfecto. un poco lo que nos ha llevado también a forzar este cambio en distintos tipos de manejos de podas, bioestimulantes, manejos de agua, a tener una estabilidad en la producción y que esa producción ojalá vaya aumentando a niveles muy altos y también de mucha calidad. En alguna de las cosas que yo he escuchado es que el uso del paclobutrazol como para romper esa intolerancia en producción ha sido algo que les ha venido a beneficiar. No sé si allá lo utilicen. Sí, utilizamos el paclobutrazol como un regulador de crecimiento, un antigiberalina químico y el uniconazol también. Son herramientas bastante buenas si uno las sabe utilizar de la forma correcta. Ahora, esto funciona en las condiciones ideales, para mi gusto, como una opinión muy personal. Cuando ya nos empezamos a meter en temas de estrés climático o hídrico, que van más de un 20% de lo que puede soportar la planta, ya esto se empieza a complicar bastante más, nos empieza a pasar la cuenta este manejo hormonal forzado que tenemos de la planta, que por catálogo podría ser giberalina, pero tiene una serie de reacciones internas que no las estudiamos mucho, pero que nos incentivan un desgaste muy, muy relevante y muy forzado de la planta. Entonces, a lo mejor, una planta tratada con un regulador de crecimiento de este tipo, en las condiciones ideales, probablemente dure 30 años sin ningún problema. Pero cuando le metemos un estrés climático fuerte, falta de agua entre un 20 y un 50%, acompañado de problemas de calidad de agua
conductividad o salinidad, probablemente esa planta dure entre 4 a 10 años y no tenga retorno, que aquí se ha visto en algunas partes que los huertos íconos que partieron haciendo estas demostraciones, después de 10, 12 años, por esta serie y conjunto de problemas, han tenido que ser recambiados. Ahora, cuando tengo todas las condiciones ideales, es una muy buena herramienta y hay campos que en las zonas costeras llevan 20 o 25 años y no tienen mayores problemas. Entonces, hay que conocer un poco cómo se mueve el estrés hídrico o el estrés en general con respecto al manejo que uno hace en la planta. Fíjate que mucho de lo que nos has compartido es tu experiencia como asesor, tu experiencia como agrónomo, tu experiencia como persona y del manejo de de las huertas en el día a día. Sin embargo, lo que me llama mucho la atención es que con tanto estrés a lo cual se está sometiendo la planta, realmente si tú ves que en el corto o mediano plazo va a seguir siendo rentable con tanto problema en las zonas más afectadas, ¿no? O sea, por decir, el agua, las condiciones climáticas, al tener menos agua vas a tener mayor conductividad de agua normalmente, o vas a tener más sometimiento de presión a la planta por la cuestión osmótica, o vas a tener esta situación de tener podas a lo mejor más tempranas, o aventar mayor cantidad de productos para tener una mejor bioestimulación. O sea, realmente vas a tener que hacer una industrialización de la planta con un valor residual de no más de 10 años. Y quisiera preguntarte si eso en el determinado momento o en el determinado tiempo, si va a seguir siendo rentable. No, es rentable totalmente y las plantas responden muy bien. A medida que las vamos acondicionando, esto nos permite que el árbol exprese mejor su genética y mantenga su potencial. Para entenderlo de una forma muy simple, es como tener una camioneta e ir a correr el París-Dakar y se nos va a desarmar el primer día. Pero si la condicionamos con todo el equipamiento de rally, vamos a poder pasar las 10 o 12 etapas del París-Dakar sin ningún problema. Hoy día la tecnología en bioestimulante y manejo de agua nos permite ir acondicionando la planta por distintas vías a que puedan soportar estos estrés climáticos hasta formas extremas y poder mantener su producción. Ahora, para poder entender esto de una forma más fácil, que es la experiencia que hemos tenido los últimos 10 años en Chile, quiero compartir la pantalla con unas pequeñas láminas que vamos comentando para ver en números reales, si es que no tienen otras preguntas antes, cómo hemos podido manejar esto de una forma industrial con resultados reales bastante relevantes, rompiendo un poco los paradigmas de la agricultura tradicional a una agricultura industrializada, eficiente, independiente de los problemas que tengamos de clima y agua. Adelante. Bueno, vamos a compartir pantalla. Ahí me tienen que autorizar. Estamos listos. Ya me dicen ustedes, ¿ven la pantalla compartida? Yo aún todavía... Ahí está. Ahí ya está. Ahí está. Bueno, eso es nuestra pequeña presentación. Aquí a la izquierda arriba tenemos Chile, la Comunidad Europea, Brasil a la derecha y hoy día con Agrotitanes a la izquierda ahí como un partner para contarles esta tecnología. ¿En qué nos basamos? En la eficiencia hídrica, porque si no hay agua no hacemos nada. Esto es como pedirle a un coche que ande sin gasolina, porque el agua es parte del combustible o el transportador de todas las funciones fisiológicas que pasan en la planta. Y hoy día la pregunta es ¿cuándo y cuánto regar? Cuando nos sobraba el agua daba un poco lo mismo. En el año 70, 80
Podíamos hacer hasta una carrera en kayak por ahí al medio y daba lo mismo, porque no teníamos problemas de agua. Pero para recordar un poco este concepto, tenemos una sección de suelo al cual lo tenemos que recargar aquí con una cantidad de agua. Lo que hablábamos ahí un poco de la eficiencia hídrica, que era cuándo y cuánto regar. Antiguamente, como vemos en esta lámina de los árboles, ¿la ven bien? Sí, muy generosa el agua. Ahí nos Mucha. sobraba agua. Podríamos hacer una carrera en kayak o en moto de agua si podíamos, porque había agua suficiente. Pero hoy día, para recordar un poco la función fisiológica del agua, acá tenemos nuestra sección de suelo en el área de raíces. El agua ingresa por la raíz a la planta y llega a la hoja y se evapora. Esa es la función del agua. Pero dentro de esta función el agua genera que la planta haga todas sus funciones metabólicas, funciones de generación de energía, creación de los frutos, y hoy día pasamos de ese riego abundante al riego para aspersión o goteo, que para mi gusto es el más ocupado en Chile y el más eficiente, como vemos aquí en la foto. Tenemos un 95 o un 90% de eficiencia en el riego por goteo, que todas las plantas reciban la misma cantidad de agua, tengan la misma homogeneidad en la fertilización o los bioestimulantes radiculares, que es muy importante. Pero lo más relevante es que esto nos permite regar con una precisión que antes no teníamos hace 20 o 30 años. Si podemos ver estos bulbos de riego que están acá, son ensayos con marcadores para medir la eficiencia de los goteros o la homogeneidad, como se mueve el agua en el suelo, con un bulbo húmedo en una instalación de riego por goteo. Eso nos muestra que es un riego homogéneo en un ensayo arenoso, obviamente, que es netamente para entender que lo que es un bulbo de riego por goteo. Y cuando tomamos la decisión de agua, o de cuándo regar o cómo está mi suelo deshidratado, aquí en Chile ocupamos mucho esta escala que se ve en las manos, pasando por un suelo saturado que nos deja la mano prácticamente con arcilla o partes del suelo muy húmeda, una mano que está un poco menos mojada y una técnica bastante práctica, falta de agua, pero todavía la planta no entra en un estrés extremo, y capacidad de campo, que aquí el suelo se desgrana, en la foto de más arriba a la izquierda, y esto ahí nos podría indicar que tenemos que regar hoy o nos faltaría regar un día antes, para ir entrando un poco en temas de manejo de riego. Luego, cuando hacemos calicata y vemos esta escala, a lo mejor aquí estamos con falta de agua, en esta zona donde está la mayor cantidad de raíces, tenemos una humedad a capacidad de campo y probablemente por aquí abajo tenemos un poco de exceso de agua, pero nuestra masa de raíz está acá, por lo cual tenemos que empezar a regar. Pero cuando no tenemos agua, este mundo ideal no sirve, porque solo podemos regar con el agua que nos llega. Y aquí es donde Biopoliagua nos ha permitido poder sobrevivir o ser muy eficientes con hasta el 50% del agua. ¿Qué les parece esta foto que les estoy mostrando hoy? Híjole, contundente, pareciera que estuviéramos hablando de un planeta diferente. Bueno, esta foto a mí me encanta porque es donde uno puede más entender más el trabajo de Biopoliagua. Lo saqué yo haciendo unas calicatas con uno de los agricultores que ha tenido más problemas de agua y donde hemos podido lograr medir la eficiencia de esto. Básicamente, cuando abrimos esta calicata, obviamente antes de abrirla, medimos con la bomba de Cholander
para ver el estado hídrico de la planta, que con la información norteamericana nos indica que una planta entre 7 a 8 bares está con un estrés importante y hay que regar. Prácticamente cuando medimos esta planta, que es un campo de 80 hectáreas, en la misma situación, un día antes del riego, estábamos a 16 bares de presión negativa. O sea, esto en la literatura normal nos diría que el suelo está como en esta parte baja, que es seco. Prácticamente uno lo tira al aire y es polvo que se vuela. Pero Biopoliagua, como un polímero que nos fabrica un macetero artificial en el suelo, el cual se ve claramente aquí, por donde voy pasando el mouse, todos estos deslindes, son básicamente la cantidad de agua que encapsuló el polímero dentro de los espacios porosos, porque es la cantidad de agua que teníamos para meterle al suelo. No es más que eso. Y la perfecta y muy buena entrega controlada de este recurso de agua le permite a que la planta no llegue y saque todo el agua de golpe, sino que Biopoliagua le dice, estamos bien, tengo el agua, pero hoy día te la voy a entregar de a poco, porque no la puedes sacar de golpe, si no nos quedamos como este suelo seco y no hay más producción. Aquí podemos ver el bulbo de retención de agua. Estas raíces prácticamente están con algunos puntas blancas que son raíces activas, que a esta condición de estrés es muy difícil verlo. Por eso tenemos una mayor eficiencia de agua en el suelo, una planta cómoda, sin estrés. Acá tenemos una foto de otra calicata del mismo campo, donde también se marca muy bien la zona de raíces y donde tenemos la cantidad de agua. Ahora, si nos vamos a los fundamentos técnicos del año 60 o 70, de qué pasa con el riego por goteo, prácticamente los sistemas de riego por goteo, por la cantidad de líneas y goteros que se ponen, estamos regando un 80-85% del suelo. Y el riego por goteo nos permite obtener, y esto lo ha demostrado los israelitas y sus creadores, que podemos regar el 50% del suelo sin perder la eficiencia de la planta. Por lo tanto, todas estas raíces que se nos secan, nos quedan fuera del bulbo que nos permite generar biopoliagua por la cantidad de agua disponible que tenemos para regar, que es muy reducida, la planta está cómoda, se siente eficiente y produce bastante bien. Por lo cual es un complemento muy relevante al riego por goteo que nos asegura una eficiencia y una sustentabilidad del manejo y la regulación del agua del suelo. Bueno, para repasar un poco los fundamentos técnicos, el ETC es la evaporación del cultivo, que es igual a la demanda hídrica. El ETO es la evaporación de referencia, milímetros día, que es la capacidad de agua que debe sacar o que puede sacar esa planta o especie en el día, y el KC es un factor que se ajusta al valor de la condición del cultivo de acuerdo a la cantidad de ocupación de sus metros cúbicos de planta asignados, que va de 0,8 a 1,2 dependiendo la demanda hídrica de la planta. Con estos tres factores se calcula un poco el riego tradicional para tener un valor agronómico y poder calcular horas de riego y frecuencias de riego técnicamente. Después tenemos el caudal de los goteros, distancia entre los goteros por el tipo de suelo, número de goteros por planta y tiempo de aplicación de riego. Pero si no tenemos agua, claramente tenemos que regar cuando podemos y cuando tenemos el agua. Entonces, para entender un poco mejor esto, tenemos goteros de 1 litro hora, 2 y 4. Hay de 8 también. Pero nuestro suelo no es igual. Tenemos arena fina, media y gruesa. Entonces, este concepto nos lleva a que un suelo arcilloso es un suelo más grueso,
la velocidad de ingreso del agua es más lenta, un suelo franco es medianamente rápido y un suelo arenoso es rápido, por lo cual este concepto también de cómo ingresa el agua al suelo lo tenemos que manejar un poquito para poder entender qué va a pasar con nuestro ingreso del agua. Como vemos acá a la izquierda, un suelo arenoso, el bulbo de riego es mucho más vertical, un suelo franco ya es como una manzana y un suelo arcilloso tiene más lateralidad que profundidad por tipo de suelo. Si esto le recargamos más horas de agua cuando la tengamos, esto puede cambiar, pero para entender un poco la mecánica de ingreso del agua al suelo o su velocidad de infiltración es bastante interesante. En un suelo por surco, en un riego por surco, como sale aquí, la sección del surco pasa un poco lo mismo. Entonces eso nos confirma la mecánica del suelo, de ingreso al agua. Ahora, dentro de nuestra solución de agua, tenemos nuestro gotero, aspersor o el sistema que tengamos, tenemos una zona con mucha agua, que es donde ingresa el primer 70% del tiempo, después una zona de baja salinidad, que es donde llega el último 30% del tiempo de riego con el aporte de agua, en un riego normal. Pero acá es donde tenemos que ver en este esquema qué pasa con biopoliagua. Biopoliagua probablemente rompe este paradigma y nos va a mantener acá. Como ven aquí donde voy pasando el mouse, en un macetero artificial, como vimos y observamos en las fotos anteriores. Entonces acá tenemos que cuidar mucho qué fertilizantes vamos a ocupar, porque no tenemos lavado de suelo. Y eso nos va a elevar la conductividad eléctrica y nos puede traer algunas cosas que hay que compensar para entender un poco el movimiento del agua en el suelo y la química del suelo un poquito, para ir integrando conceptos. Dentro de la experiencia del manejo con biopoliagua, nuestro coeficiente de cultivo, y pusimos un coeficiente de sequía para tener un valor de referencia. Este coeficiente de cultivo, pongamos etapa inicial, floración, salidas de invierno, es 0,53, con biopoliagua lo podemos manejar a 0,4. En el desarrollo de la planta, cuaja y fruto, el coeficiente de cultivo es 0,58. Con el KC de sequía y la eficiencia de poliagua podemos llegar a un confort de la planta, a un KC de 1,1, que exprese todo su potencial genético. En el KC de llenado de la fruta, que podría ser la etapa de más calor, biopoliagua nos da a lo mejor una holgura un 15, un 20% más. Y ya en la maduración y cosecha tenemos que ir manejando siempre un riego más deficitario, y generalmente cuando no tenemos aportes de agua de pozo o de embalses cerca, son solo aguas de cordillera que vienen de la montaña, como acá en Chile, nos quedamos sin agua, por lo cual nuestro aporte de agua baja mucho, pero la demanda se mantiene porque estamos con temperaturas muy altas, y biopoliagua nos da ese sustento de poder aguantar de una forma segura más tiempo. Esto para ir entrando un poco en materia. Ahora, si miramos estos gráficos que son de las sondas de riego, tenemos en el gráfico azul la evapotranspiración de literatura agronómica universitaria, que es el mundo ideal. Después nuestra corrección por el volumen de la planta, cantidad de agua aplicada, que es este gráfico verde, que se separa un poquito en el medio, para tratar de llegar a nuestro mundo ideal del gráfico azul. Aquí tuvimos pequeñas distorsiones de agua, pero se corrigieron y no hubo problema. Estos dos gráficos son netamente teóricos, y realmente lo que aplicamos con agua es este gráfico verde que está aquí abajo, que ya prácticamente en enero pudimos pillar
por la disponibilidad de agua, un riego relativamente normal. En esta sección de aquí, el 20 de noviembre, tenemos el inicio de la cuaja, crecimiento de fruto. Aquí estamos con un crecimiento de fruto muy relevante. Y aquí ya es aceite llenado de la almendra y déficit de agua. Entender un poco los pasos del cultivo. Si vemos esta gráfica, podría ser un riego ideal sin mayor problema, con toda la disponibilidad de agua del mundo, manejando bien los riegos con la sonda. Pero como el mundo no es ideal y el clima tampoco, en nuestra realidad, acá tenemos prácticamente el case teórico para el cultivo del nogal, aquí arriba en este gráfico, que nos dice floración, máxima demanda, llenado de aceite, bajo cosecho. Y claramente con nuestra sequía, midiendo zonas del centro de Chile con un estrés hídrico alto, zonas del norte que son zonas extremas en falta de agua, centro, valle central muy caluroso como el Hermosillo, y Talca que es una zona centro-sur relativamente calurosa, pero no tanto. Podemos ver que al case teórico del nogal, que es muy alto, el libro universitario, acá esto técnicamente nos varía mucho a la baja. Entonces lo que tenemos que hacer es ir generando la corrección de la teoría con la realidad de cada zona, para entender un poco cómo se fue comportando la baja de agua. Y aquí es donde tenemos en esta gráfica del año 2019 y 2021, que fue nuestra sequía más severa y donde el poliagua relativamente salvó la superficie, yo creo que más de un 40% de muchos campos y agricultores de no tener que arrancar o matar esas plantas por no tener agua. Podemos ver que en este año, el 2020, nuestro riego ideal de una sonda de riego estaba acá, en un 60% nuestro umbral de estrés hídrico. ¿Qué quiere decir? Que este gráfico azul, cuando pasara bajo el 60%, tenía que regar. Eso es la teoría universitaria calibrada con la sonda, con la estación meteorológica, pero estábamos regando entre un 20 a un 30%. Estas rayas rojas son las horas de riego, que claramente tendríamos que haber aumentado el doble de riego para llegar a este umbral mínimo, pero acá teníamos nuestro seguro, que es Biopoliagua, que nos dio esta holgura, con un riego muy deficitario. Al otro año pudimos simular en un invierno con precipitaciones de 70 milímetros, y otros inviernos que incluso han llegado a 23 milímetros en esta zona, y prácticamente no utilizamos ni herbicidas de invierno. Pudimos regar 400, 380 milímetros, llenamos nuestro suelo hasta agosto con mucha agua, como vemos en este gráfico. Octubre, noviembre, pudimos reponer relativamente al riego ideal, ya integrando biopoliagua aquí a la dosis máxima que ocupamos aquí en Chile de 3 kilos por hectárea, y de ahí se nos vino el caudal de agua al suelo a menos del 50%, y aquí nos fue variando mucho la disponibilidad de agua. La frecuencia de riego se nos alargó al triple, porque los canales se secaron, pero teníamos este seguro puesto en el suelo y no nos complicó tanto. ¿Sí? Este es el gráfico como se mueve la sonda de humedad en el suelo versus la recuperación por los riegos, y acá tenemos la demanda hídrica por literatura de toda la curva de este año 2020 al 2021, de noviembre, diciembre, enero, febrero, que es la zona más complicada. Y si vemos el agua aportada, que es este gráfico naranja,
no hay que sacar más conclusiones que estábamos bajo un 45% de estrés hídrico y climático extremo. La temporada anterior, si bien no tuvimos este descuadre más forzado de riego, porque no hubo agua, que está destacado en este recuadro amarillo, igual fue versus la literatura de este gráfico azul, tuvimos una restricción de agua muy relevante, que se ve en el gráfico aquí arriba, pues lo podemos leer en los aportes de agua acá abajo. O sea, estamos regando prácticamente con el 50% del agua, pero con un seguro en el suelo para mantener nuestro umbral productivo correctamente. ¿En qué se tradujo esto? De la temporada 2021 a 2022 terminamos con esos umbrales de estrés. Podemos ver una planta contenta, fruta grande. A la temporada que sigue fue un poquito más extrema, el mismo campo. Podemos ver la fruta grande para demostrar toda la eficiencia y la tecnología de esto, pero una planta un poco afectada o bastante afectada por sequía, pero sin perder la calidad ni la producción comercial de la fruta, que es lo que más importa. Que el año que viene todas estas nueces que tienen dos frutos sigan siendo de dos frutos y no de uno, o relativamente no de nueces. Aquí el potencial se mantuvo, que es lo más relevante. Y esto es la foto de la cosecha 2022, 2023 sigue siendo igual de bueno. Y vemos una foto un poquito más extrema, a los niveles que nos permite llegar con una buena producción, con un agua bien manejada, con poliagua como un seguro extraordinario que antes no teníamos. Después de ver toda esta información, lo que nos importa es ver qué pasa con la parte comercial, porque toda esta teoría puede ser muy bonita, el mundo ideal, muy correctiva, pero si no nos entrega una fruta de calidad que podamos vender bien, sirve muy poco. Apareció el gráfico de los calibres. Sí, 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 es el que sí. tienes ahorita. Vale. ¿Qué pasó aquí? Tenemos este gráfico que lo explicamos con nueces que van de 26 milímetros a 30, 32 milímetros. Ese rango de calibre el mercado no lo quiere, porque una nuez muy pequeña y no le gusta. Estamos hablando nuez de Castilla de 120 a 130 unidades por kilo y probablemente nuez pecana de 160 a 150 unidades por kilo, para tener una relación un poco, para extrapolar los dos cultivos. Lo que quiere el mercado son nueces más 32 a más 36 milímetros. Si vemos la curva de calibres del campo que analizamos recién con las sondas de riego, déficit de agua, acá teníamos el año 2018 con 10.000 metros cúbicos de agua, sin biopoliagua porque no lo conocíamos. 2019 con 9.000, 8.700 metros cúbicos de agua de riego, donde empezamos a escuchar de biopoliagua, pero no lo aplicamos. Y ya el 2018, 19, 2020, tuvimos que meter biopoliagua a la fuerza, no porque sea la fuerza, sino que tuvimos que comentar toda esta información técnica y convencer a los dueños de los campos que era la herramienta que necesitábamos para poder producir con un estimado de 6.000, 6.200 metros cúbicos de agua para la temporada y que no se nos afectara la producción comercial. Ya entramos en el rango de un estrés hídrico relativamente extremo, porque estamos hablando que pasamos el umbral de bajar un 30% la disponibilidad de agua normal. Si vemos nuestros calibres, relativamente está en una curva bastante decente.
La temporada 2021 y la temporada de cosecha 2022 prácticamente fueron 5.600 y 5.000 metros cúbicos de agua. Ahí notamos que se nos cayó un poco el calibre, pero tampoco es un gran problema, debido a que llevamos 5 o 4 temporadas acumuladas de un estrés muy complejo. Aparte, han sido años muy calurosos. En este campo, encontrar 34 grados en este año era difícil. Y aquí prácticamente estamos con estos 3 años con temperaturas hasta 42 grados. Entonces se mezcla falta de agua y mucho estrés, pero la producción comercial no se ve afectada de una gran manera. En otros campos vemos un poco lo mismo. Estas son las zonas centrales. Tenemos el gráfico naranja, año 2021, con el gráfico gris de año 2021, riego normal, un campo sin problemas de agua, a 10 kilómetros un campo con mucho problema de agua, y podemos ver que la relación de los calibres no varía y el mismo escenario al año siguiente, en el 2022. Y esa autonomía directamente se ve amortiguada o garantizada por el uso de biopoliagua. Otro campo en la misma situación, podemos ver la serie de gráficos entre el año 2021 y 2022, que también tenemos estrés climático bastante severo, y las curvas de calibre no se desplazan mucho, lo cual es muy relevante y vuelve a reafirmar la teoría o la protección del agua que nos da biopoliagua. Pero lo más interesante, que es complementario, también es un punto de análisis económico muy importante. Para este último campo, nosotros hicimos un presupuesto de cosecha para 6 toneladas, para diseñar el programa de nutrición, literatura, 240 unidades de nitrógeno, 90 de fósforo y 270 de potasio. Lo que pasó es que cosechamos 6,8 toneladas por hectárea y la fertilización aplicada fue un 48% menos, o sea, un 52% de la literatura para el nitrógeno, un 54% del requerimiento en fósforo y un 61% de la fertilización en potasio. Si asumamos todos estos factores más los anteriores, la rentabilidad del ahorro en luz, en fertilizante y otras cosas es muy relevante. Ahora, complementando esta información entre Nuez de Castilla y Pecano, Chile, Brasil, un poco Europa, podemos determinar las tasas de riego, que tenemos distintos momentos por la zona, donde podemos ver cómo crece la fruta. Acá tenemos un crecimiento diario de la fruta, dependiendo la semana o los tramos de semana, con un tratamiento más eficiente en el riego y un tratamiento menos eficiente. Acá podemos ver lo mismo, son distintos tratamientos de riego y bioestimulantes, obviamente con poliagua. Y puedo ver que esto con mayor eficiencia, igual que este, nos da fruta más grande. Y al tener fruta más grande, pasa lo mismo. Vemos los calibres más grandes, diferencias de 0,7 gramos por fruto, de 0,2 gramos por fruto, los calibres medianos, como sale aquí en el mouse, 0,5 gramos por fruto, los calibres pequeños incluso hasta de 3 gramos por fruto, estamos hablando de Nuez de Castilla, luego lo vamos a ver en Pecano, pero estos cambios son muy relevantes porque cuando tenemos 300, 450.000, 600 unidades, 600.000 unidades de nueces por hectárea colgando, nos puede traer un aumento de hasta un 30% en la cosecha, solo por ser eficiente y por poder construir una fruta de mayor peso y mayor tamaño.
Para resumir un poco en el tema de Pecano, parte de esta tecnología la usamos en Brasil, esta temporada un resultado parcial. Tenemos tratamientos con irrigación cada 4 días, tratamientos con irrigación diaria, tratamientos sin riego y sin tratamiento, y a partir de enero, que es cuando queremos llenar la fruta. ¿Qué pasó? Tenemos frutas de 9,1 gramos, 110, 105, 115 unidades por kilo, que es lo que quiere el mercado chino, que paga bien, y tratamientos o faltas de agua más fuertes que nos llevan a 130, 150, 160 unidades por kilo. Entonces tenemos un 30% de la rentabilidad del campo en la gestión de riego, que es lo mismo que pasa aquí estamos comparando un campo de 8 años, variedad Barton, que uno no es grande, un campo de 13 años, variedad Barton, y nos confirma también el rendimiento de kilos por hectárea, ¿no? 1.600 kilos, haciendo algo muy pequeño. La realidad de Oregon, Norteamérica, la realidad de Brasil sin hacer nada, y con un poquito más de tecnología, claramente la inversión que hagamos puede ser un poco fuerte, pero este aumento de kilos o el aumento de kilos que vemos acá abajo, claramente que paga cualquier tecnología que podamos meter. Y la rentabilidad de eso y la viabilidad de estos campos van a ser muy superiores por sobre su competencia. Acá son las fotos de este año en Brasil, un árbol no muy grande, nueces grandes, mucha fruta por metro cúbico de planta. Lo estuvimos viendo la partida de las podas la semana pasada. Y eso es un poco la experiencia que les queríamos compartir con AgroTitanes en esta plática para explicar por qué es la importancia de tener un riego eficiente y poder sortear gran parte de estos problemas climáticos vía riego y una bioestimulación un poquito más potente. ¿Qué les pareció? Pues sorprendente, Matías, la eficiencia con la que puedes manejar el agua, lo importante que es empezar a pensar en esas dificultades que ya tenemos encima. Y como decías, ¿no? Este hecho de poder ver que las necesidades del mercado siguen siendo igual de exigentes y debemos de atenderlas, ¿no? Claro, claramente el mercado nos pide algo y tenemos que dárselo. Si tenemos una fruta de menor calidad o más mala, claramente nos va a pagar menos o directamente no nos va a comprar. Ahora este trabajo de conocer biopoliagua y utilizarlo de la forma correcta, tanto como un regulador de agua en el suelo, mezclarlo con una nueva innovación de bioestimulantes y de una matriz de fertilizantes, claramente nos trae una eficiencia que se complementa una con otra. Porque aquí también, cuando utilizamos biopoliagua, tenemos que manejar un poquito la frecuencia o la conductividad eléctrica en estas condiciones que son un poco más extremas, pero la planta sigue respondiendo bien. Entonces, no perdemos eficiencia, no hay que tener desconfianza en poder bajar un 20 o un 30% la fertilización sin ningún problema. Esta baja de riego y de fertilización, ¿la haces paulatina o la haces, en qué momento la haces cuando ya aplicas biopoliagua? O sea, aquí el escenario nunca ha sido simulado. Ha sido un escenario naturalmente forzado. La negociación con los agricultores que asesoramos es o aplicamos biopoliagua, que ya sabemos que nos está dando estos beneficios, o
vamos cerrándole llaves a hectáreas al campo, es decir, si teníamos 500 hectáreas, vamos a poder regar 400, vamos a poder regar 300, 200, y así vamos a perder superficie e inversión productiva si es que ustedes no quieren cambiar la eficiencia en el manejo del agua. Entonces, quiere decir que sí te has topado con este choque cultural que de repente puede suceder en el cambio de tecnología. Sí, ha sido muy fuerte porque los mejores resultados han sido en productores que son con una mentalidad más agroindustrial de número, de decir, aplicamos esto, esta medida correctiva, la integramos dentro de nuestro costo productivo, pero nuestro campo responde. Algunos agricultores más tradicionales, estando al lado de estos campos, comentando con la administración del campo y que ustedes están robando el agua prácticamente, nos están jodiendo, ¿no? Estamos siendo más eficientes con esto, con lo otro, con esta serie de medidas. Mira, ahí está las recomendaciones de nuestro asesor, te las damos, salves tu cultivo, y la gente no la ha aplicado por paradigmas de anda a saber qué, no han creído y han terminado bajando sus campos a un 30, un 40% de la superficie, que eso es una pérdida muy grande porque no es perder el árbol de una temporada que no voy a cosechar, sino que perdí mi inversión que planté para 30 años. Sí, por supuesto, o sea, es muy trágico, ¿no? Es muy drástico lo que Claro. puede suceder si no estás atento a estas oportunidades de tecnología. Y fíjate que nosotros en México estamos apenas utilizando biopoliagua. ¿Qué recomendaciones podría darle tú a un productor que en el uso de biopoliagua? Ya sea pues por aquí utilizamos hortalizas, sí hay nuez, nogales, pero mayormente hortalizas. ¿Qué le podrías tú compartir? O sea, que es un polímero muy confiable, va a ser el efecto que estamos comentando, que lo apliquen bajo las recomendaciones que ustedes les dan como soporte técnico y comercial allá del biopoliagua, que hagan caso en la disolución en los estanques donde se prepara la mezcla madre para inyectar a la matriz de riego, que es el punto donde hemos tenido algunas complicaciones por agricultores que se apuran un poco más de la cuenta y no se toman el tiempo, los minutos de disolución de biopoliagua en los tanques de fertilización para hacer el proceso como corresponde. Y también la otra clave es regar una hora, pongamos, hablando una teoría de un frutal que lo regamos 18 o 20 horas, y lo tuvimos que restringir a 8 o a 6 horas, es preparar la solución de poliagua, estabilizar la presión en el sistema de riego, que todos los goteros estén parejos, dar unos 20, 30, 40 minutos de riego y hacer una inyección de 2 horas por lo menos para que esto se vaya mezclando muy bien en la matriz, tenga una homogeneidad muy pareja en todos los goteros o en los aspersores y construya la ocupación correcta del bulbo de riego para que entre por todos los microporos con el peso o el caudal hídrico que tiene el sistema de riego y se pueda distribuir bien en el suelo. Yo creo que esos son puntos muy relevantes para la utilización o implementación del biopoliagua la primera vez. Aquí hay que olvidarse del concepto que yo he hecho 1 litro, lo inyecto en 10 minutos y me fui, está todo arreglado. Esta es una solución mucho más técnica que requiere un poco más de tiempo y entendimiento en este problema. Si no, voy a distribuir mal este polímero en el suelo y voy a tener plantas que les va a faltar agua y plantas que les va a sobrar o van a tener un confort hídrico de agua en el suelo mucho más relevante. Entonces, la producción me va a variar igual.
Y ahora una pregunta que también, bueno, a mí me resulta, me brinca, me salta. ¿Qué desventajas has podido observar si es que existe alguna desventaja? ¿Tuviste alguna desventaja? Yo creo que la principal desventaja es la experiencia de los agricultores que han visto perder mucho dinero por no querer cambiar. Esto es lo mismo que tener un carro con aire acondicionado y decir, voy a Hermosillo en un carro negro sabiendo que hay 50 grados, pero no quiero usar el aire acondicionado porque me puedo resfriar. Entonces prefiero joderme y cocerme dentro del carro, tomarme 50 litros de agua en el día, en vez de ocupar el aire acondicionado. Esa es un poco mi percepción. He visto muchos agricultores que han visto la tecnología funcionando en su nariz, viendo cómo ahorramos horas de luz, horas de bombeo de pozos a 200 metros, que es muy caro, un gasto eléctrico, viendo que tenemos una reducción de gasto en fertilizante un 20 a un 40% en su cara, y viendo cómo se seca su campo y no quieren cambiar. Entonces, ahí decimos nosotros en Chile, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Híjole. Órale, qué interesante, porque a final de cuentas estamos hablando desde el punto de vista de una condición extrema, pero aparte de eso, de una condición de, aunque esté extrema, hacerlo lo más llevadera posible, ¿no? Y desde todos los puntos, desde el punto de vista de la reducción de agua, desde el punto de vista del confort hídrico, desde el punto de vista de producción, desde el punto de vista de bioestimulación, y todo eso a final de cuentas te va a llevar a tener un resultado agronómico o una situación clara de lo que quieres obtener en el día a día, ¿no? Claramente, o sea, hoy día hay zonas que no tenemos problemas de agua, pero sí estamos ocupando biopoliagua por un tema de eficiencia en el uso de los fertilizantes, que también es un ahorro económico bastante importante porque la planta se expresa mejor, produce fruta de mayor calidad. Sí, claro, esos beneficios colaterales de los que hablan, no, a veces no los metemos en la cuenta, ¿no? En la que estamos haciendo y resulta que son un buen número lo que nos podemos ahorrar. Un número bastante importante. Matías, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo, hay manera de contactarte? Sí, a través de usted puede ser un nexo o también les vuelvo a compartir pantalla donde sale aquí mi correo electrónico o mi página web, matías@elitewalnut.com o www.elitewalnut.com, que está el formulario de contacto y ahí nos podemos poner en contacto para lo que necesiten, sin problema. Claro que sí. De todos modos, para los que nos están escuchando, en la descripción del podcast van a aparecer estas ligas de contacto para estar con Matías directamente o a través de Agrotitanes Podcast también nos pueden escribir. Matías, Claramente, podemos estar en un contacto más fluido, resolviendo algunas dudas de aplicación o de lo que sea que necesiten los agricultores por el lado suyo, sin problema. Muchas gracias, Matías. Muchas muchas gracias. gracias. Eres un verdadero agrotitán, un agrotitán del sur, un agrotitán de allá de nuestros hermanos chilenos. Sí, aquí tenemos que lidiar, aparte de la falta de agua, con un par de problemas más. Así que esto ha sido una ayuda espectacular y espero que esta experiencia les sirva como una muy buena herramienta para tomar mejores decisiones y no perder tanta rentabilidad en el campo, que a nadie le gusta perder dinero. No, yo creo que en eso a nadie nos gusta y siempre queremos tener mucho más pesos en la bolsa. Mi estimado Matías, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dado, la cátedra que nos has enseñado el día de hoy del manejo, y la verdad es que sin más que agradecerte y en determinado momento posteriormente ver si
hacemos algún nexo y que te vengas a dar una vuelta acá con nosotros en México. Ningún problema, agradecido a usted y para lo que necesiten, ahí estamos. Matías, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Esta cátedra también, o más bien esta charla técnica, pueden encontrarla en YouTube y encontrarla van a aparecer unos clips en TikToks y en Instagram para que lo puedan seguir. Y de igual manera, ahí van a estar los contactos de Matías. Espectacular, muchas gracias a usted y también tenemos Instagram, @EliteWalnut, también nos pueden ubicar por ahí. Perfectísimo. Perfecto. Oye, Matías, nada más así me surgió una última duda. ¿Cuántas hectáreas atiendes, canijo? Para más o menos saber el calibre de asesor que eres. Bueno, yo creo que en Chile estamos alrededor de unas 6.000, 6.500 hectáreas en una superficie de norte a sur que abarca un área de más o menos 1.100 kilómetros. En Europa estamos llegando a las 1.800 hectáreas. Y en Brasil, con mis partners que ven, yo no las veo todas esas hectáreas en Brasil, pero sí tenemos una transferencia de tecnología ahí entre los distintos partners que nos repartimos el trabajo. Yo voy un poco como especialista también. Yo creo que deben ser unas 7.000, 8.000 hectáreas donde puede estar llegando esta tecnología. A su madre. Yo no las veo todas, Perfecto. pero en Chile sí, en España las veo con mi socio y en Brasil las trabajamos con nuestros partners allá, que puede ser algo muy parecido a lo de ustedes, pero uno nunca va a todos los campos a la vez porque es imposible, pero sí nos vamos ayudando a tomar mejores decisiones. Perfectísimo. A su madre. Pues ya vieron, agrotitanes, pues esto es lo que está pasando en Chile y hay que empezar a buscar esta herramienta para que pase aquí en México. Muchas gracias, Matías. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Ya estamos en contacto. Nos vemos. Pásala Cuídate bonito, mucho. Matías. Hasta luego. Hasta Gracias. luego.